Yo tengo mis dos niñas. Está grande que la Juliet, que ya me cumplió los 12. Ya se me va a desarrollar la niña. Ya estamos jodidos, llevados y quebrados. Me da pena, pero no. ¿Cómo ustedes me ayudan? No me está preguntando, pero yo aquí me sacrifico, yo aquí me sacaré. A mí hace más de 4 años que no me dejan ir a Carabobo a ver a mis hijas. 4 años que yo llevo aquí trabajando. Para nosotros es un placer estar aquí en Vitilando Perro, compartiendo con quien yo personalmente creo es uno de los escritores, de los dramaturgos más importantes de nuestro país. En primera instancia, preguntarle, maestro, ¿qué entiende por arte criollo? ¿Qué sería para usted, digamos, ese adjetivo, si se podríamos llamar así de alguna manera? Bueno, obviamente lo primero que le viene a uno a la cabeza es un tema de raza, un tema de cruce entre, digamos, lo que ocurría aquí en épocas de la colonia. Pero tal vez lo que más nos aproxima aquí es la idea del autóctono, ¿no? Como la idea de algo que es propio de un sitio. Y con relación a eso, he pensado en una analogía más cercana como a lo popular y lo populachero, ¿sí? Y entonces ahí lo criollo estaría más cerca a lo popular, lo asimilo más así, y eso popular cercano a la tradición, y admitir que la gente del pueblo, que la gente del común, que la gente de extracción popular de donde venimos y nuestros abuelos tienen una sabiduría, tienen un conocimiento y que tienen una poética y que tienen unos valores poéticos importantes. En cambio, lo salido de eso, el populachero, se guardan, para mí, está más cercano a lo que es eminentemente producción comercial, una producción que utiliza y vuelve es una caricatura lo popular y un estereotipo, ¿sí? Eso es, digamos, como la cercanía que veo con lo criollo en el sentido de lo auténtico, pero que no es puro de todas maneras, porque hablar de pureza en una tradición también es muy difícil. Bien, en ese ejercicio que usted nos plantea de lo popular, de lo criollo, de lo autóctono, incluso de lo vernáculo, ¿dónde entraría, por ejemplo, la identidad frente al ejercicio teatral colombiano Vitilando? Bien, esa pregunta es muy compleja, ¿no? Definir la identidad, porque le da uno muchas vueltas alrededor de íconos, de símbolos, de cosas, y finalmente nosotros llegamos a una posición bastante sencilla, ¿sí? Y es que debíamos admitirnos y aceptarnos con lo que somos, con lo que dio la tierrita. Y eso que somos era la identidad, es decir, teníamos que entrar como un proceso de fenomenología, o sea, de descripción rigurosa de lo que somos, para decir, entonces nuestra identidad tiene tales características en educación, en organización social, en esa descripción, porque obviamente no está en el sombrero volteado, no está en la camiseta de la Selección Colombia, sino son rótulos comerciales que tienen fines evidentemente de hacer dinero, ¿no? Pero el tema de la identidad obviamente tiene que ver con lo sociopolítico y la historia, pero que nos pone aquí. Entonces nosotros dijimos, en Vitirambo nos tocó finales de los años 80, en estas condiciones del país, vamos a admitir esa realidad para hablar de nuestra identidad del momento y evitar también la generalidad, porque la generalidad nos dimos cuenta que nos llevaba el teatro muchas veces a equívocos. Para hablar del teatro colombiano o el teatro bogotano, del teatro, nos dimos cuenta que era mejor circunscribirlo a algo específico, el teatro de fulano de tal, porque incluso en la obra de una sola persona, en una etapa,
tiene una ideología y unas tendencias y un manejo del lenguaje particular y luego cambia con el tiempo hasta el pensamiento y la forma. Entonces, esa identidad la seguimos construyendo, ¿sí? Desde un ideal de un trabajo que reconozca esa realidad latinoamericana y desde ahí hablar, desde ahí narrar, desde ahí contar, tratando de hacerlo de la forma más profesional y con la mejor calidad que podemos. En estas circunstancias es difícil para mí hacer cualquier tipo de representación. ¿Por qué no hacemos un match de improvisación? O nos dividimos en dos grupos y uno adivina la película del otro grupo. No pude hacer yoga. Eso me relaja, me pone en comunión con mi yo espiritual. Digamos en ese espectro del teatro de Ditirambo, preguntarle cuál de las obras de Ditirambo es la más colombiana. ¿Cuál pensaría usted que es la más colombiana? Que de repente representa nuestras tradiciones, representa desde las tradiciones, desde lo autóctono, desde lo criollo. ¿Cuál sería? Bueno, lo que pasa es que... O con la que los espectadores se sienten más comprometidos. Yo pienso que ha habido épocas. En la primera etapa a la gente le gustaba lo que hicimos con Ciervo sin Tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Y era una adaptación. Pero eso nos sirvió para acercarnos al mundo rural, al mundo del campo y al problema de la desigualdad social en relación a la repartición de la riqueza y de las tierras en Colombia. Eso nos abrió muchísimo, se fue el tercer montaje de Ditirambo. Y fue muy simultáneo con la familia Pascual Duarte, la versión de Gilaldo Zambos que hicimos. Y yo diría que esos son materiales en esa etapa, en ese momento. Pero después entramos como un espacio más de la urbe, más la ciudad y tal. Creo que Montallantas en ese momento marcó también lo que el telón de fondo era el narcotráfico en Colombia, el tema laboral. ¿Sí? Últimamente yo podría hablar de Colombianiquitecus Circenses, una obra que habla sobre el tema de la deficiencia de salud pública y todo lo que le toca a un ser humano para tener una autorización médica, de una manera obviamente con humor, mucha mordacidad, con tal. Una señora que tiene que ir hasta el Everest, o sea, le pone la EPS unas pruebas, entonces se vuelve obviamente patético y ridícula la situación. Por ejemplo, Pequeñas Traiciones, también el tema de una dictadura latinoamericana, que el tema no es si es de izquierda o de derecha, dictador es dictador. ¿Sí? Uno pensaba que los dictadores solo los en la derecha, por ejemplo a mí eso, toda la vida pensé eso, ahora sí ya no. Entonces claro, eso también nos iba situando más desde el terreno de lo cívico, como artistas, como un tema de lo cívico. Un hueco no es ni liberal ni conservador, es un hueco. Como analizar más la cosa en sí misma y no previamente estar cargados previamente de una ideología para dónde me pongo, porque así uno pierde juicio hasta para criticar a sus hermanos, ¿sí? O a la gente con la que aparentemente tiene ideas en común, es analógico con esas personas. Ciervo sin Tierra, por ejemplo, decía, en los últimos 5 o 6 años, Mi Mierda para el Perro, por ejemplo, ha sido otra obra que retrata mucho la geografía cundiboyacense y el problema del desplazamiento y el mito del inmigrante. Y es los mismos sudacas yendo a Europa, ecuatorianos, bolivianos o colombianos, o en Estados Unidos los colombianos, todo el mundo buscando un mejor futuro, solo que aquí es el mismo mito, pero desde Garagoa, Boyacá, a Bogotá y el tema de la explotación laboral. Así que digo que en cada una de esas épocas, diría que algunas de esas piezas, porque son cerca de 40, ya que tienen ese arraigo, pero con mucho dolor. Creo que lo autóctono es el dolor, lo autóctono ha sido la injusticia, lo autóctono
ha sido las cortinas de humo de la gente que tiene el poder y la distracción para hacer negociados y tal. Eso ha sido lo autóctono aquí, más allá de la artesanía y más allá de características turísticas importantes y más allá de eso. Y saber que éramos mestizos, es decir, aceptarnos como mestizos, no somos ni españoles, peninsulares ni tal, ni muiscas, o de cualquier pijaos o de cualquier tribu colombiana, somos una mezcla. Entonces cuando dijimos, pues la identidad era esa mezcla y eran estas condiciones que describimos. De ese momento, somos la identidad de ese momento, porque la identidad también se transfiere y la identidad también se desarrolla y la identidad también tiene un ritmo, no es un concepto estático, ¿sí? Sino que es un punto, pero en movimiento. Entonces, y la seguimos tratando de expresar a través de estas obras que escribo y que con los compañeros en este teatro ponemos en escena. Luego los que saben de inglés se jodieron. Jamás en mi vida he puesto un 5. Los rencorosos, antipáticos, abominables, desordenados, pendencieros, feos, repulsivos, golotones, avivatos, patanes, frentes, copietas, escapadores de clase, revoltosos, deformes, libidinosos y otros tipos de estudiantes conozco. La profesora Rosalba sabe muy bien que son los hombres, esos bellacos, atarbanes y canallas. Bien, ya para terminar, maestro, ¿cree que la violencia, el narcotráfico, la injusticia social que tenemos nosotros como secuela de un montón de deficiencias que ha tenido el Estado, son y serán materia prima del teatro? ¿Cree que están muy cercanas del oficio del que escribe para teatro? Podemos verlo en otros grupos de teatro, pero en Ditirambó, ¿cree que está muy fortalecido eso? ¿Es muestra de eso? Digamos que hay una mina, una veta extraordinaria en nuestra memoria, en nuestra tradición, maravillosa para trabajar en toda la mitología que existía antes de la llegada de los españoles y nuevas mitologías contemporáneas. Y obviamente esos temas álgidos que mueven al país, que lo sacuden, el tema de la violencia, por supuesto, los grupos armados, es la manera de hacerlo. ¿Cómo hacer de eso? Por supuesto una denuncia de dolor, pero de una manera estéticamente hermosa, digamos, ¿no? Y que obviamente nosotros hemos estado alejados de hacer un teatro pedagógico, con darle consejos a la gente. Nosotros no somos quienes para decirle a la gente esto es bueno o malo. Y entendemos el teatro como mucha gente, en términos de que planteamos esos problemas. Nosotros no solucionamos nada, lo que pasa es que necesitamos expresar lo que nos duele. Y a veces nos salen unas obras de un humor comiquísimas, ¿sí? Desde la desgracia, desde el dolor, porque también son piezas escritas como, digamos que yo escribo como un condenado, como un enfermo terminal, me gusta la idea de Cortés, por ejemplo, esa sensación de Bernard-Marie Cortés, de escribir desde una zona de peligro, ¿sí? Pues porque es teatro y no es tele, no es melodrama televisivo para divertir gente. De hecho, se divierten con nuestras obras, pero la idea es que sacudir, la idea no es una reflexión, porque, es decir, en parte sí, pero no la reflexión para cambiar el mundo, ¿sí? Ya luchamos por cambiarnos a nosotros mismos muchísimo, ¿sí? Pero creemos que es necesario el teatro que conserve algo de contestatario, algo, porque el dinero llegó y compró conciencias, entonces se volvió ya buscar plata, dinero, plata, rápido, ese tema de enriquecerse en 3 meses y ser famoso, y nosotros seguimos como a la antigua, creyendo que esto es de Baco, que esto es de Dionisio, que esto es con el vino que se vuelve mejor con los años, que se añeja, que se hagan las cosas con filigrana y de manera artesanal, si se quiere, y a veces artística y a veces artesanal, hasta en el vestuario.
no la producción china, comprar aquí para hacer plata rápido, teatro para vender, pues hay gente que lo hace y le va muy bien, pues los felicito, tienen las cuentas llenas de dinero, maravilloso, eso los hace felices. Aquí hay público para todo, hay público para striptease, para pelea de perros, para teatro de calle, para comedias, para teatro, aquí hay público para todo, ¿no? Nosotros estamos luchando por trabajar, por llegar a tener un espectador ideal, sí, y que sea analógico. Trato de ser un director analógico, un dramaturgo analógico. Y bueno, ese es como el trabajo, ¿no? Bien. Maestro, ¿qué tiene por pirinola? El juego de pasta, sí. ¿Lo jugó alguna vez? Claro. ¿Y cuál le gusta más? ¿Todos ponen? ¿Pongo yo? ¿Poner? Depende. Si es juego en familia y con amigos, me gusta el pon 2 para verle la cara al otro. ¿Sí? Si es a nivel social, lo que pasa es que aquí se utilizó esa figura. Todos ponen, fulanito toma. Sí, es que un juego se puede manipular, por supuesto, como la opinión, como tal. Entonces el juego es bonito e idealista si uno dice todos ponemos. Entonces, ay, tan lindos, todos poniendo. Pero el problema aquí ha sido es que todos ponemos y uno solo señor toma para su cuenta corriente. ¿Sí? Entonces yo con los juegos claro, como he visto tantos ejemplos de avivatos, soy muy cuidadoso, pero por eso digo también, me muevo en eso, ¿no? El juego de familia, pon 2, para que tú pierdas y nos divertimos. Pero socialmente, idealmente sería bonito, todos ponen, y todos ponemos, ¿no? Claro. Bueno, maestro, agradecerle y muchas gracias. Y ahí se me viene la mugre perra. ¡Usted! ¡Norberto, mire que la perra me quiere morder! ¡Usted! ¡Sí! ¡Norberto, mire que la perra me quiere morder! ¡Usted vaya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Norberto! ¡Vaya, vaya! ¿Vete? ¿Vete? ¡Vaya, vaya! ¡Ah, vaya, perrita malparida!